Y como todos los jueves, nos acompaña Paul Trujillo para hablar sobre política, comunicación. Bueno, tantos temas que nosotros conversamos cada jueves con Paul. Bienvenido, él es artista plástico y analista geopolítico y de política también conversamos estos jueves. Bienvenido, Paul, qué gusto tenerte aquí. Hola Amanda, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Muy contento de estar otra vez aquí haciendo comunicación y haciendo política, como nos gusta. Nosotros somos, como decíamos la otra vez, gente que nadamos contra corriente, aparentemente, porque en este mundo que la comunicación te ha propuesto como que la política es una cosa mala, nosotros la reivindicamos y la sacamos de ese lado oscuro en el que la han querido enterrar a gente que tiene intereses oscuros, ellos sí. Y Aquí de, estamos para conversar. exactamente. Y habíamos propuesto conversar en este día sobre la injerencia que tiene en el algoritmo en las redes sociales para elegir o nos dan eligiendo los contenidos que nosotros queremos ver. Sí, mira, eso me parece que ha sido importante. Yo siempre estoy como chequeando las noticias, checando cómo se manejan la geopolítica y a veces la gente del común, quiero decir, ¿no? Por eso a mí me interesaba que sería importante si le vamos dando una identidad a este espacio y lo que a mí me gustaría es como hacer un diálogo a partir de lo cotidiano, a partir de la gente más común y corriente, si es que cabe el término. Ujú. Pero cuando me refiero a común y corriente, quiero decir vendedores de verdura, vendedores informales, albañiles, amas de casa, campesinos, gente que, no sé, por el concepto que se mantiene de sociedad, ellos son como la base de obreros y de trabajadores que está como muy distante de la cúpula de las estructuras de poder que conducen las sociedades o los países, ¿no? Son como el pueblo llano. Me parece que es importante eso porque ahí primero ese es el motor que impulsa, ¿no? La economía y la vida. O sea, para mi manera de entender, la base de los trabajadores, la clase Popular. popular, es el motor de las sociedades. Sin embargo, en los roles de la historia se le asigna el último papel, o sea, es como la masa, una masa que no actúa, una O masa muy fácil de manipular, manipulable, desinformación. pasiva. Y, y para ser honestos, sí está lastimosamente está en un escenario de mucha vulnerabilidad las grandes masas de trabajadores. No son gente Ujú. que no tiene tiempo, viven como al día a día y están como muy concentrados en sobrevivir. Salen de mañanita y entran por lo general tarde. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de la gente que vende en el mercado, de los albañiles. Salen 6 de la mañana ya lavaditos la cara con agua fría para despertarse Mucho y a antes. las 7 están empezando a cambiarse en el trabajo y empieza la jornada y se alzan en la tarde. En ese tiempo es toda una lucha, depende de los días, incluso de la semana. Entonces son gente que tiene una dinámica muy agotadora de trabajo. Entonces, decir que ese público va a estar preocupado de temas de geopolítica, temas de literatura, de cultura, de derechos, de marcos jurídicos, es bien complejo. Y entonces en la vida práctica, en la realidad, sí hace falta como sociedad integrar y crear políticas que vayan encaminadas A la reflexión, a ¿no? la integración de esos espacios, desde la misma escuela, desde la misma organización, Barrio, desde el mismo barrio, pero también con una complementación, con una asistencia del Estado, porque el Estado es de alguna manera el instrumento que aglutina y que estructura nuestra condición de país y de nación. Y ellos tienen una obligación porque si nos ponemos a pensar, la gran masa de trabajadores son los que aportan para que el país siga existiendo. claro Entonces, que el no. campesino provee alimentos, el obrero arregla las máquinas, arregla los transportes, Está en construyendo las sino casas, los edificios. los albañiles Ujú. construyen todas las cosas que habitamos, entonces es bien importante. Y en esa perspectiva, con ese gran preámbulo, sí quería hablar en esta vez de cómo hay realidades, hay elementos que a veces golpean de manera injusta. Y es un tema como muy escabroso incluso de cómo manipulan a esas grandes masas la gente que detenta el poder a nivel global, las corporaciones, los países, los imperialismos, al final terminan golpeando a esas poblaciones y provocando
cada vez se vayan vulnerando más, se vayan empobreciendo más. Y en este término yo sí quisiera poner una cosa polémica que puede ser, ¿no? Ujú, A la gente la van envileciendo y la van idiotizando más. ujú. ¿No? Que lo que pasa ahorita con las redes sociales. Es un fenómeno del que no se ha hablado mucho, no está muy popularizado, no está muy interiorizado, es una cosa que recién nos está pasando también a nivel global, pero tiene que ver el papel de las redes sociales en la reafirmación de los poderes asimétricos en el mundo, las disputas. La semana anterior hacíamos una reflexión sobre la posible intervención de Estados Unidos en Latinoamérica con el pretexto de un cartel supuesto, de una ficción, una mentira del cartel de los soles en Venezuela, sin embargo, cuyos intereses reales son los recursos naturales de Venezuela, ¿no? Ujú. Y cómo frente a eso han venido con dos elementos que son como claramente visibles, ¿no? Primero, la propaganda política formal de los medios de comunicación, de la gente poderosa y del imperialismo mismo. Y segundo, la amenaza fáctica, que es el submarino nuclear, sus tanques, sus Directa, ¿no? cañones y sus guerras, ¿no? Pero hay una cosa velada que son las redes sociales, que son una forma más sutil de manipulación, que son una forma más sutil Esa es la superestructura, pues desde ahí es la cultura, de lavado de la cerebro, religión. exactamente. Y lo que no se ha debatido, por ejemplo, es que este espacio no está normado y violenta las soberanías de las naciones. Entonces, los países, toda Latinoamérica, por ejemplo, nosotros quedamos a expensas de los dueños de las empresas, de las redes sociales o de los servidores de Internet. Entonces, toda Latinoamérica, a diferencia del único país en el mundo que ahorita tiene una competencia real, que es China, que tiene su propio espacio de redes sociales, de Internet y de servidores, nosotros del resto de Occidente nos servimos de Google, por ejemplo, YouTube, Todas, pues, Netflix, WhatsApp, todos estamos bajo esa dictadura, por y decirlo de están en alguna manera. Estados Unidos, ¿no? Y ahí lo triste es que ahí es cuando empieza a funcionar esta cosa del algoritmo. Entonces, la batalla, la disputa por los recursos económicos, la disputa por la vida, Ujú. pasa a un plano mucho más sofisticado, que es esta cosa del Internet. Realmente el algoritmo es una forma de Solo programación. es una estrategia, ¿no? Es una programación que entra en el campo de la tecnología y de la programación, que lo que hace es buscar los perfiles, ver los perfiles, individualizar, singularizar a la gente, destruir procesos de comunidad y de comunicación colectiva y ensimismar a la gente. Y cuando pasa ese fenómeno, por eso el algoritmo, por eso muchas veces hay algunas personas que van a decir, yo estaba pensando en esto, estaba solamente pensando en unos zapatos y me sale publicidad de zapatos. Y Ujú, entonces parece que me están vigilando, es como una especie de Dios, ujú. ¿no? Entonces dice, yo hablé de una cosa así, ¿te acuerdas que estábamos ayer hablando de una cosa así? Y me empezó a salir publicidad de compras por internet, de publicidad de autos, de publicidad de lavadoras, de licuadoras. O sea, así es como funciona normalmente el algoritmo. No es nada pecaminoso si es que los vemos desde una forma justa. O sea, de hecho sería un servicio de lo que pasaría. Pero el problema, aquí viene el problema, que los dueños de las empresas no entran a jugar con todo el mundo de manera legal. El problema es que, por ejemplo, las empresas como Google, las Grandes empresas marcas. como Instagram, tienen intereses políticos ligados a ciertos bloques de poder. En este caso concreto con las empresas occidentales de armas y de los capitales de Europa y de Estados Unidos. Y cualquier gobierno, cualquier organización, cualquier país que se desalinee de esos intereses es víctima de sus ataques, que es lo que está pasando ahorita con Venezuela y con toda Latinoamérica y los gobiernos progresistas. Entonces, ellos ya no le ponen el algoritmo como para en un libre mercado, en un mundo globalizado, cada cual empiece a pugnar por sus intereses nomás. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el Telesur, Ujú, ¿ya? Ellos tienen una consola para que ujú, entiendan. Son los DJs, como decir, ujú. de las redes sociales y de la información en el mundo. ¿Y yo qué más quisiera? Pues poner la música que a mí me apetece o la música que a mí me interesa y tener el micrófono para mandar un saludito a la comadre, con decir que levante las manos en el baile y mandarle un guiño o hablarlo, hacerle una displicencia a otro que no me interesa. Ese es el poder que tienen y la mayoría de la gente de eso no se da cuenta. Mucha Ujú. gente del pueblo llano y sencillo a veces dice, gracias a Dios ahora tenemos las redes sociales y podemos expresarnos. Es totalmente falso.
Es totalmente falso. Las redes O dicen, sociales, por ejemplo, es mi cuenta, yo soy la sí, que yo mando en manejo, mi perfil. mando. Yo mando en mi perfil. Está totalmente equivocado. Usted no manda nada. Usted solamente puede, y puede publicar por eso a veces de las cosas que algunas personas publican, hay una reproducción, un like o nada. Es el problema porque el algoritmo y el sistema y la consola de esta gente y de estas Le corporaciones conviene unos contenidos y otros no. le conviene exactamente, Amanda. Unos contenidos los difunde y los visualiza a pesar de que a nadie le puede estar interesando o en contra del criterio de mucha gente. Ujú. Y otras cosas que a ellos no les interesa las apagan. Entonces, ese es el gran problema. En toda esta guerra que ha desplegado el imperialismo norteamericano sobre todo y con Ujú. Donald Trump a la cabeza, es una guerra híbrida que va en todos los escenarios. Entonces, guerra económica con los aranceles. Entonces, no haces lo que yo te digo, 20% de arancel. No haces lo que yo te digo, 50% de arancel. Y como la mayoría de países son pequeños y son dependientes, enfrentarse a Estados Unidos simplemente es morir o quedar en el plano de Venezuela y de Cuba bloqueados por 60 años con un montón de necesidades y de precariedades. O si no, aceptar las condiciones. En este último tiempo, el único país que le ha podido decir basta es Es China. China. Entonces China dice, me pones 10, te pongo 10. Me pones 50, te pongo 50 y me pones 100, te pongo 100. Y entonces Estados Unidos, como ahora es un país más pequeño, incluso económicamente, y que ahora militarmente entre Rusia y China son más fuertes que Estados Unidos, entonces a ellos ya no los puede sancionar. Entonces, ¿qué le queda a este estado decadente de Estados Unidos, a esta crisis civilizatoria que tiene a este país decadente que es Estados Unidos? Le queda ver a los pobres que tiene cerca y ver si en ese espacio él puede seguir Maniobrando. usufructuando, explotando, aprovechándose, manipulando y maniobrando. Ujú. Entonces, nosotros estamos expuestos a eso. Y a mí realmente me preocupa porque eso está atravesado toda nuestra vida. Entonces, Ujú. yo tengo a mis hijos aquí en San Antonio en el colegio. Los profesores están expuestos a eso. A mí me asombra, Sí, me suena. Ujú. me espeluzna, no sé si es que ese es el Sí. término, ver el nivel de ignorancia y de manipulación que tienen los maestros. Entonces yo digo, y no estoy aquí yéndome contra el gremio, contra el concepto filosófico del maestro abnegado, no estoy yéndome contra Gabriela Mistral y sus deliciosos poemas sobre la enseñanza y su premio Nobel de una mujer abnegada por la educación. No, estoy yéndome en contra de los maestros como humanidad y como sujetos. Me estoy yendo frente a su condición de ignorancia. Sí, porque, por ejemplo, el algoritmo está muy, muy, por ejemplo, en las redes sociales últimamente de moda estos contenidos de los terraplanistas. Y los profesores están hablando de eso. Y yo digo, no, pues si científicamente ya se determinó que la Tierra es redonda, o sea, al menos es como un contenido que está ahora de moda y los profesores están defendiendo esa postura. Exacto, justamente ese es un Yo dije, tema, ¿cómo? eso es un ejemplo del que yo también he sido testigo. Ujú. O sea, mis hijos llegan y dicen, el profesor tengo, me dice, me da la materia como está, dice, pero él dice que hay una posibilidad y que duda y que probablemente la Tierra es plana. O el profesor, Amanda, el profesor. Entonces ahí te vas dando cuenta, hay un síntoma peligrosísimo de cómo las redes sociales pueden ir moldeando, pueden ir construyendo Destruyendo toda la ciencia. destruyendo la ciencia y construyendo un mundo ficticio, paralelo. Y en ese sentido, o sea, se abre un portal que puede provocar las mayores catástrofes de la humanidad. Estamos a pasos de construir desde el interior mismo del ser humano una crisis global. Entonces, por eso es importante que la ciudadanía, desde todos los campos de desde mi puesto de frutas, desde mi panadería, desde mi trabajo como albañil, tener un criterio y comenzar a hacer como sociedad debates, reflexiones, conversaciones inteligentes. Porque eso es lo que no, o sea, lo que está en peligro es la forma de razonar del ser humano. Miles de años, cientos de miles de años de evolución se están yendo por la borda porque estamos caminando aceleradamente. Y ojo, son grupos sociales. Porque, por ejemplo, hay países que no lo hacen. Europa ha prohibido los celulares en las escuelas
La gente de la cúpula de los gobernantes les manejan y les prohíben a los hijos, pero en cambio los hijos de los trabajadores es terrible lo que están Y ahí haciendo con nosotros. les estamos dando el Como no celular. tenemos, como el guagua te molesta, vos estás vendiendo las naranjas, vendiendo los plátanos en el mercado y el guagua te molesta y te está llora, le das, le pones dibujos animados y el guagua está dale. Y le están destruyendo el cerebro del niño porque está expuesto a millones de informaciones y sobre todo a millones de estímulos que lo convierten en un primate otra vez, lo involucionan. No le permiten relacionar, no le permiten hacer categorías, distinciones, disertaciones, lo van volviendo un ignorante. Y en ese sentido la pregunta sería, si tú le coges en frío a la gente y le dices, a ver, buenos días, mi señora, ¿usted querría que sus hijos se hagan estúpidos? ¿Qué te va a responder? No. Te va a decir obviamente que no, pero la realidad fáctica es que en el fondo sí, les están dando y no hay políticas y hay un Estado complaciente porque hay una cúpula. Ujú. Porque hay una cúpula de Y la, le de la interesa derecha rural. también. ¿Qué le interesa que las masas sean ignorantes, Mm. iletradas y fanáticas? Ojalá con esas teorías de la conspiración, Odiadoras, odiadoras. insensibles. Entonces, Ujú. ese es un gran, Eso sí está ese es un gran problema al que apocalíptico. nos enfrentamos. Estamos recién iniciando este periodo, porque no son más de 5 o 6 años en los que ha venido ya de lleno a funcionar este tipo de cosas. Y dentro de la geopolítica, y es una guerra a todo nivel dentro de la geopolítica, porque te plantean marcas, te plantean gustos, Gustos, te plantean usos, te plantean costumbres, productos, te plantean culturas. ¿Por qué ha pensamientos. penetrado con tanta brutalidad el reggaetón? Y Yo, los maquillajes para las niñas. Eso es de las ropa, las niñas de marcas. 8, de 9, de 10 años con una actitud de adulta, de Ujú, señorita de 20 años, ujú. con una actitud de Sexualizada ya. adultas, sensualizadas, Ujú, exactamente. Entonces, como que van colocando los intereses y a las personas las van tratando simplemente como un objeto. ujú. Y todos los otros ámbitos de la vida, los ámbitos de la vida que se supone que cuando pensábamos en la vida en positivo, la vida es para vivirla intensamente y con felicidad, pues con alegría. La familia, las El vacaciones, el compartir. trabajo, la comunidad, las fiestas, o sea, todo eso se va trastocando y se va sometiendo a los intereses del gran capital, te van considerando solamente un consumidor y todo se vuelve haciendo más estridente. Entonces, las fiestas, por ejemplo, se pone de moda, ya las fiestas ya no son las fiestas con el ritmo profundo y el ritmo natural que El pueden tener. sentimiento, la Entonces, melodía. a ver, una histeria. Entonces ya te quieren, o sea, te quieren poner una histeria. Un chiflido a las mujeres, histeria. O si no, la hora loca. No, la Ujú. hora loca a las 12 de la noche, ya es que botas todo por la... O Es sea, cumpleaños, vas a eso. primates. O sea, te Ajá. van convirtiendo en una cosa de especie, un salvajismo contemporáneo Ujú. que es solamente de pulsaciones y de sensaciones. ¿No? Entonces, la lectura se la ha venido dejando, los libros cada vez están No, con eso más ya fuerza está en en el extinción, museo. están yendo al museo y los libros son como esa kriptonita, si es que cabe el término para decirlo en términos de cómic, la kriptonita para el mal, pero no, esa cosa que debilita el mal. Cuando tú coges un libro, otra vez te enfrentas a un ejercicio mental de introspección, de reflexión, de fortalecimiento de tu cerebro y de tu capacidad de pensar. Pero en cambio las redes no. Las redes y los videos tienen una cosa muy poderosísima que te permiten segregar serotonina y te da una cosa de calma y de placer. Es como estar fumando un calmante, como estar fumando droga o como estarse pegando un calmante. Mm. Entonces, por eso la gente es tan adictiva. Sí, En estos días pasó una cosa que fue la protesta y no se ha analizado, está todavía por analizar las protestas en Nepal y ujú. la salida de las autoridades. Fue justamente la rama que derramó el vaso. Venían atravesando problemas sociales como aquí en el Ecuador, pero la gota que derramó el vaso fue la prohibición de las redes sociales. En Nepal se prohibió las redes sociales, determinadas plataformas, y el segmento que fue más golpeado fueron los jóvenes, Los de 14 a adolescentes 25 años. Y ellos salieron, a protestar. incendiaron el país, rompieron las puertas de las casas de los ministros,
rompieron la casa de gobierno, el parlamento, fueron a las casas de los ministros, los agredieron, algunos por las uñas se salvaron de que los linchen, una cosa terrible. Y en las familias pasa eso también, cuando le quitas el celular Se al va la niño, luz, a se la va el niña, internet, no has pagado la cuenta la del gente, internet, se arma la revolución en la casa. O sea, es ujú, como haberle quitado a un adicto, a un alcohólico, el síndrome de abstinencia. ujú. O sea, te pones a tiritar, te pones a Y temblar, no sabes qué hacer. no sabes qué hacer. Ujú. Entonces, mira, es bien importante esto, comenzar a tomar el toro por los cuernos, Y a darse cuenta de a que, darse cuenta y nosotros, aunque seamos pueblo, gente del mercado, albañiles, comenzar a hablar de esto. pero ¿qué alternativa tenemos? O sea, sí se debería prohibir los celulares a los adolescentes, a los guaguas y ya. Si no, vamos a seguir hablando y ahora, como tú dices, el inicio de esta catástrofe. Mira, entonces Ideol- siempre hemos dicho, nosotros hacemos un gran diagnóstico de la problemática y Ujú. esta es una problemática más y esta es una problemática en todos los niveles. Las redes sociales son muy poderosas, las plataformas tecnológicas son supremamente poderosas y están en manos de gente desquiciada a veces como el señor Donald Trump, Ambiciosa, ¿no? Entonces violenta. ellos vienen y utilizan esas para posicionar la minería en Quinzacocha, para posicionar la minería para posicionar Para la carteles, invasión. para invadir países, para posicionar carteles, para posicionar políticos y a la gente que se les vaya en contra la acusan de terrorista, la Ujú. acusan de delincuente, de narcotraficante, lo desprestigian, lo acusan de ser homosexual, de estar un montón de cosas. Sí, le Lo atacan, destruyen le destruyen su vida. su vida. Y entonces nosotros frente a eso, ¿qué podemos hacer? Siempre hay la posibilidad de la acción Ujú. desde el sujeto político, y por eso nosotros siempre en este espacio defendemos el sujeto político. Uno tiene que tener una cultura política. Puede ser, no puede ser partidista necesariamente, pero uno tiene que hacer política. Desde que se ha creado la ciudad, de las primeras ciudades en Mesopotamia, de las que hay registro, porque hay otra, ahorita hay una teoría que probablemente las ciudades de China también tienen la misma, de la India tienen la misma edad cronológica. Pero bueno, desde que supuestamente pasaron los primates a ser ya más sedentarios, a manejar la agricultura, desde esas primeras civilizaciones del nacimiento de la agricultura, ha existido estructuras de pensamiento, ha existido leyes, normas y pactos sociales que permiten la convivencia. Hay leyes, hay normas que permiten este pacto de convivencia y eso es político. Desde el ser humano es político y Ujú. entonces uno siempre tiene que tener conciencia de lo que pasa con la política, porque de la política, insisto, siempre digo esto, de la política depende que mi calle esté limpia, que mi calle esté con adoquinado, que no se me vaya el agua, que no se me vaya la luz, que no haya inseguridad, que no haya delincuencia, que los jueces, todo depende de la política. Y entonces si todo depende de la política, las cosas, Tenemos que hacer nosotros política. tenemos que tener una postura, un conocimiento y una actitud política positiva. Ujú. Porque si nosotros renunciamos a eso, nosotros en manos de quién estamos dejando? Estamos dejando en este tipo de intereses, como decíamos, ¿no? Gente que tras de una pantalla o de una cosa bien oculta maneja una consola y te comienza a cebar Ujú. tus instintos más oscuros, incluso te los comienza a cebar y Ujú. comienza a hacerte otra vez un primate, un tipo salvaje, Bárbaro. un tipo bárbaro. Ujú. Y fruto de eso es que tenemos una sociedad. Nosotros estamos normalizando, con esto podemos ir cerrando, Ujú. nosotros estamos normalizando la violencia. Ujú. Eso no puede pasar. El diario el diario El Comercio, El los portales, individualismo también, la el mezquindad. Universo, todos los portales oficiales de Coavisa, Teleamazonas, normalizan, Ujú. normalizan la violencia. Aquí no se escandalizan. Ujú. Mira, anoche habían hecho un atentado contra unos futbolistas. Ujú. Mataron a una niña hace poco tiempo en un colegio. O sea, todo el tiempo se está desangrando. Los crímenes más horrorosos, parecimos un país de psicópatas. Ujú. Y los medios de comunicación han normalizado. Y a la gente le preguntas, la gente pasa por encima del muerto sin mancharse las suelas de sangre y no se asombra. Nosotros no podemos normalizar eso nunca. Al menos nosotros quienes somos de política de izquierda, quienes nosotros creemos en la comunidad, creemos en el ser humano, creemos en la vida, creemos en los derechos, En La creemos en la Paz. esperanza, en la paz, nunca nos vamos a doblegar, nunca nos vamos a conformar, siempre vamos a estar con la actitud combativa para De defender construir nuestros humanidad, ¿no? derechos,
para defender nuestra vida, para defender a nuestros hijos, nuestra dignidad, nuestra libertad. Siempre vamos a estar dando la pelea, vamos a estar dando la batalla en todos los escenarios. En nuestra vida cotidiana, con nuestros trabajadores, con nuestros jefes, con nuestros profesores, con nuestros vecinos, siempre vamos a estar manteniendo y colocando estas normas, estos principios, estos derechos para poder construir un entorno de paz. Y en eso es lo principal, es la acción. Ujú, Porque no podemos decir, y doy like y con eso ya me quedo. No, hay que hacer acciones. ujú, Nosotros, y aquí te mando una cuya, nosotros tenemos festivales de murales, ujú, festivales de poesía, festivales de música, tenemos encuentros, tenemos una escuela de formación política, ujú. espacios donde se lee y se comparte y se debate. Este mismo hecho de venir, de Ujú. sacarse un tiempo, de venir a estar conversando con La la misma ciudadanía, radio, ¿no? este mismo espacio de comunicación de Radio Medio Mundo es un espacio ciudadano, es un espacio humano para defendernos, para reafirmar la vida, para continuar con esperanza, mirando y forjando, porque es la praxis la que cambia las cosas. No son solamente las buenas intenciones, es material, es práctico. Vengo, participo, actúo, lo materializo. Muchas veces con las manos hay que construir. Hay que ir a una minga, si es que hay que hacer un plantón para defender la seguridad del barrio, hay que estar ahí presente, hay que actuar, hay que ser de teoría y de práctica. Por muy pequeño que sea, hay que hacerlo. Y esa es la Ujú, solución. ujú. Y esa tiene que ser bandera de vida y bandera de lucha hasta que nos pongan el último puño de tierra. Esa es la única esperanza. Nosotros como sujetos defender con inteligencia, con elocuencia, con serenidad nuestros derechos, el derecho de nuestra comunidad a la vida, a la paz y a la felicidad, querida Amanda. Ok, muchísimas gracias, Paul. Qué gusto haberte tenido aquí. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Gracias, saludos para todos.